ahora, ¿sí? El día de hoy, pues, vamos todos juntos a resolver también la actividad que yo les he enviado por el sistema CIENET acerca de este tema. Así que las preguntas, hoy mismo, todo lo vamos a resolver, ¿ya? Entonces, hay que prepararse. Profe, Sí, eso va a haber en el examen. este tema en el curso de Historia. Ahora, en el curso de Geografía, estaré escogiendo, son los temas de el mar peruano, 1 y 2. Acuérdense que el mar peruano hablamos dos temas. El primer tema, hablamos acerca de bueno, eso ya vamos a hablar en la segunda parte, ¿ya? Pero en el curso, en el examen de historia, este va a ser el tema, ¿ya? No se olviden, 2 exámenes para la próxima semana, historia y geografía. Muy bien, vamos ahora a repasar esta clase. Aquí tenemos el mapa de Europa en el año 500, es decir, estamos hablando de hace más de 1500 años. Así era Europa, como está aquí, donde los bárbaros, pues se habían formado territorios. Los visigodos formaron la actual España, los francos formaron lo que hoy es ahora Francia, en fin. Los ostrógodos tomaron este territorio de lo que hoy es Italia, en fin. Y así, de esta manera, pues, los bárbaros, aquí tenemos la imagen, cómo se vestía el bárbaro, ¿no? Se colocaba un casco, eran hombres de melena larga, con barbas, de gran estatura, muy fuertes, muy salvajes también. Entonces, ellos, pues, prácticamente se tomaron estos lugares luego de haber vencido, presten mucha atención aquí, luego de haber derrotado al Imperio Romano de Occidente, ¿ya? De Occidente. El Imperio Romano se había dividido en dos. En el Imperio Romano de Occidente, cuya capital era Roma, y la otra parte era el Imperio Romano de Oriente, cuya capital estaba en Constantinopla, ¿ya? Entonces, Occidente para el oeste, Oriente para el este. Así se había dividido el Imperio Romano. Este imperio de Oriente, que está de color amarillo, que quiere decir el lugar de las conquistas, hasta donde lograron expandirse, los territorios que ocuparon, también era llamado como el Imperio Bizantino. ¿Ah? ¿Por qué se llamaba bizantino? Pues porque su capital se encontraba en una antigua ciudad llamada Bizancio, lo que después se cambió por el nombre de Constantinopla. Entonces, aquí tenemos nuevamente la imagen cuando los bárbaros toman posesión de este lugar, pero los bárbaros no pueden destruir, no pueden invadir el Imperio Romano de Oriente. Quiere decir que aquí no llegaron. Esto que está de color amarillo, no pudieron llegar aquí los bárbaros, ¿ya? Entonces, vamos a hablar entonces el día de hoy de este imperio romano de Oriente, llamado el Imperio Bizantino, que logró sobrevivir ante la amenaza de los bárbaros. Aquí muy importante, los bizantinos, habíamos hablado también, eran pueblos donde se unió la cultura de los griegos y romanos. Quiere decir el arte de la construcción, el arte de la pintura, el arte de la escultura que había en esa ciudad de los bizantinos,
tenían pues un pasado griego o un pasado romano. Asimismo, en esta ciudad de los bizantinos, habían cristianos, habían paganos, habían hechiceros, en fin, se respetaban habían todo tipo de creencia en esa ciudad. Y habían también diferentes costumbres de comer, de vivir, en fin, habían costumbres occidentales y orientales. Aquí está esto de color naranjita, viene a ser el Imperio Bizantino, cuya capital era Constantinopla. ¿Ya? ¿Por qué se le puso Constantinopla? ¿Por qué tomó ese nombre? En honor a Constantino, a este emperador, en honor a este emperador, ¿ya? Quien va pues a iniciar la construcción de una gran ciudad. Entonces, toma esta ciudad de Constantinopla en honor a este emperador, ¿ya? Y esta pasa a ser la capital de este imperio. Y ahora, ¿por qué se escogió este lugar de Constantinopla como capital? Si ustedes se dan cuenta aquí, Constantinopla es un lugar por donde, si una embarcación quiere llegar a todos estos lugares, donde dice Mar Negro, va a tener que pasar por Constantinopla. Asimismo, muchos productos que pueden venir de Asia, todos los barcos van a tener que pasar por aquí y salir a este otro mar Mediterráneo. Entonces, muchas embarcaciones, muchos comerciantes van a tener que pasar por esta ciudad de Constantinopla. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí está. No se olviden. Capital importante del Imperio Romano de Oriente. ¿Cuál es? Todos juntos. ¿Cuál es la capital? Constantinopla. 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 Muy bien. Constantinopla, la capital. Otros le decían también la Nueva Roma. O sea, era una ciudad muy grande, muy bella. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sigamos. Aquí está la ciudad. ¿Ya? ¿Qué es lo que ustedes pueden ver acá? ¿Qué es lo que tú ves aquí, Espinoso Cielo? ¿Murallas? Estas son murallas, claro. Son murallas hechas de grandes piedras, de más de 12, 10 metros de altura y de grosor. También de grosor, tenía un promedio de 3 metros de ancho, hasta 6 metros de ancho. Quiere decir pues que para poder tumbar estas paredes no era fácil. Fortalezas. Exactamente. Eran pues muros, ¿no? Era una fortaleza aquí, ¿bien? Aquí está, ¿ves? Todos los barcos tenían que pasar por estas aguas, ¿no? Y eran pues controladas. Y ustedes saben pues que en un lugar donde pasan barcos, pasan comerciantes, hay bastante plata, bastante comercio, la gente compra, vende, y es por eso que se hizo una ciudad muy importante. Una preguntita, ¿existirá ahora la ciudad de Constantinopla con ese nombre? No. Estambul. Se llama Estambul. Están atentos, ¿no? Ya no existe ya con ese nombre. Ahora se llama Estambul. En la actualidad, esto ya es el país, ya pertenece a la ciudad de Turquía, los turcos. Entonces, esas novelas turcas que vienen aquí a América, de aquí salen, ¿ya? De Turquía. Muy bien, entonces, Constantinopla se ubica entre el Mar Negro y otro mar, Mármaro. Es una ciudad rodeado de mar, y es el paso obligado de todos los comerciantes, como había dicho. Miren, de todos que viajaban tanto por mar o por tierra. A ver, a ver, silencio. ¿Cuáles eran esos países? ¿Cuáles eran esos continentes? Paso. Por favor. Bien, viejo. Bien. A ver, Omar Lázaro, por favor. Ten mucho cuidado con tu micrófono. Omar Lázaro, ¿estás ahí, hijo? Sí, profe. Ya, ahí, cuidado con tu micrófono, ¿ya? Cuidado con tu micrófono. Ya, muy bien. ¿Cuáles eran los continentes? ¿Cuáles eran esos continentes en la cual había un comercio? De Asia y Perú. Europa, perdón. Asia y Europa.
hacia Europa y Europa. Estos dos continentes intercambiaban muchos productos y tenían que pasar obligatoriamente por este lugar. No se olviden, ¿eh? No se olviden. Aquí está. Vamos a ver, vamos ahora a hablar la creencia. Ahora nos vamos al pueblo, a la sociedad. ¿Qué eran ellos? ¿En quiénes creían? Eran religiosos, creían en Dios. Entonces aquí vemos la imagen de la cruz. Quiere decir que creían en Jesucristo. Aquí también vemos la imagen de José y María, ¿no? ¿O qué serán estos santos? En fin, María, San José, San Pedro, ¿qué será? Entonces ellos tenían una creencia cristiana. Entonces creían en Dios. Pero en el siglo VIII, no se olviden, o sea, a partir del año 700, siglo VIII, va a haber un problema dentro de la ciudad, dentro de la sociedad bizantina. Ustedes saben pues que siempre va a haber una división por las creencias. Unos creen, otros no creen, unos dicen no se debe adorar imágenes, otros dicen qué de malo tiene adorar ídolos. Bueno, ¿sucede en estos tiempos? Sí sucede, ¿no? Hasta ahora pasa eso, ¿no? Pero sabemos pues nosotros que hay una Biblia, ¿no? Que nos enseña qué es lo bueno, cuál es lo verdadero. Entonces, en la sociedad bizantina habían problemas. Unos decían, no estamos de acuerdo que estas imágenes religiosas, o estos cuadros, estas pinturas, ya la gente se había confundido ya. Tanto era su creencia, ahora comenzaban a adorar a la cruz. Depositaban su fe ahora en la cruz. Como ustedes ven aquí, miren, ya era demasiado ya, ¿no? Aquí ya la creencia, ahora le colocaban pues diamantes, adornos, piedras preciosas, en fin. Y ya esto se estaba convirtiendo ya como un amuleto. El que tiene la cruz en su casa está protegido por Dios. El que tiene una cruz de esto en su bolsillo está protegido por Dios. Otros decían, yo adoro a Dios y yo quiero adorar levantando mis manos, adorando esta imagen. Entonces, así sucedía en el pueblo de los bizantinos. Entonces, habían otros que no estaban de acuerdo, decían, esto no es así. Porque así no se adora al Dios verdadero. Dios es espíritu, no se debe adorar de esa manera. Pero el Papa, como estamos aquí, no va a estar de acuerdo con aquellas personas pues, que impiden que algunos crean de esta manera. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? En el año, pues, a ver, un momentito. Ya. En el año 1054, no se olviden, en el año 1054 después de Cristo, en este año 1054 después de Cristo, ahí está, va a suceder algo. Se va a producir una división en la Iglesia Católica Romana. A ver, ¿quién es la cabeza de la Iglesia Católica Romana hasta ahora? El Papa. El Papa. El Papa. El Papa. El Papa. Él es el líder de la Iglesia Católica Romana. En aquel tiempo también había un Papa, pero va a haber una separación definitiva. Como dice aquí, el grupo que no está de acuerdo en la adoración a las imágenes, a las cruces, a los amuletos, van ahora a tener otro líder espiritual. Ellos van a decir, ya no quiero que el Papa sea nuestro líder. Nosotros vamos a tener nuestro líder, porque el Papa nos enseña otras cosas que no estamos de acuerdo. Eso sucedió. Y entonces se va a formar una nueva iglesia, una nueva doctrina, ¿ya? Llamado también la iglesia católica ortodoxa, o también llamado iglesia ortodoxa, o también llamado iglesia oriental.
¿Existirá hasta ahora la Iglesia Ortodoxa? ¿Alguien sabe algo de eso? Sí, sí existe actualmente. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado en las clases pasadas? Sí, Sí, existe. Y existe hasta ahora la Iglesia Ortodoxa. Miren, estos son sus sacerdotes. Miren cómo se visten sus sacerdotes. Tienen como un casco aquí de oro, adornos de oro, un vestido con hilos dorados, en fin, miren, usan sus espadas, en fin. Este también es otro tipo de sacerdote de la Iglesia Ortodoxa. Y aquí es muy extraño, ¿no? La hoz y el martillo, el comunismo, porque en el país de Rusia también está la Iglesia Ortodoxa, con bastante fuerza. Entonces, en el año 1054, no se olviden muchachos, ¿qué va a pasar en el Imperio Bizantino? Se divide la Iglesia y se forma la Iglesia Ortodoxa, como ustedes ven aquí, ¿ya? Separación definitiva de la Iglesia Católica. ¿Quién era antes de que sucediera esta separación? ¿Quién era el líder de todas las iglesias cristianas? Antes, El Papa. Papa. ¿Y el Papa dónde vive? en la ¿En qué iglesia. ciudad? En Roma. En Roma. Roma, perfecto. En Roma. Entonces, los católicos occidentales, este es un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa, miren cómo se visten. Los sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa se hacen crecer la barba, en fin, tienen apariencia de árabes, ¿no? Miren lo que cubre en su cabeza. Eso es la Iglesia Ortodoxa. A ver, hablemos otra cosita más acerca del Imperio Bizantino. ¿Cuál era la actividad más importante durante sus 10 siglos? A ver, ustedes que son matemáticos, 10 siglos es igual a ¿cuánto? 50. 100 años. 50. Acá dice, a lo largo de 10 siglos de historia, 10 siglos ¿a cuánto equivale? 1.000.000. 1.000.000, dice uno, otro dice 50. ¿Qué nos dice, por ejemplo? A ver, 100 años, digo yo. otro dice... 1000. A ver, ¿alguien dice lo contrario? ¿Qué 100 años, profe. nos dice Lara? ¿Qué nos dice, pues, Ochoa? 1000 años. 1000 años. profe. 1000 años. ¿Qué nos dice, pues, Orianco Ochoa? Génesis Serna. 1000, profe. ¿Ah? ¿Seguro? De 1000 años. A ver. 1000 años. 1000 años, muchachos. 10 siglos, no se confundan. 1000 años. 10 siglos es 1000 años. Ustedes son matemáticos. Un siglo, 100 años. 10 10.000. siglos. 10.000. No. 1000 años. 1000 años. Un siglo, 100 años. 10 siglos es 1000 años. Quiere decir, durante los 1000 años que duró el Imperio Bizantino, Constantinopla fue uno de los centros económicos más importantes. Miren, este es un dato que usted tiene que dominar. Durante 1000 años, Constantinopla fue una ciudad muy importante. Era pues como Nueva York, era pues como Washington, como París, así, una ciudad muy importante, ¿ya? Pero ¿cuál fue la economía más, a qué se dedicó más la gente durante este tiempo? A la La agricultura. economía. A la economía. ¿Cuál fue la actividad económica más importante? Agricultura. La agricultura. La agricultura. No se vayan a olvidar, ¿eh? La agricultura. Aquí vemos que están trabajando. Había muchos campesinos en esa parte del Imperio Bizantino. Muchos eran campesinos, ganaderos, carpinteros, en fin. Por lo tanto, pues aquí están. Eran campesinos, agricultores. Pero miren aquí, ¿quién era el mayor propietario de los terrenos? ¿Qué dice aquí? Iglesias. Iglesias. Iglesia. O sea que a la iglesia le gustaba la plata, le gustaba tener propiedades. Él era
¿Pagan impuestos? Claro, mira, acá dice, las grandes propiedades agrícolas estaban en manos de la iglesia, de los sacerdotes, del Papa. Del Papa. El Papa pues tenía, ¿no? Cobraba pues por toda la producción que se obtenía en su chacra, ¿no? Pues claro, ¿no? Si, digamos, si la iglesia tenía grandes propiedades, quiere decir que la mayor ganancia, ¿dónde iba? ¿Al pueblo o a los sacerdotes? A los A los sacerdotes. sacerdotes. Pues, por eso que en esos tiempos la gente, hoy en día la gente quiere ser médico, doctor, ingeniero. En esos tiempos los jóvenes, la mayor aspiración de un joven era querer ser sacerdote, cardenal. ¿Por qué? Porque ya tenía pues su dinero asegurado, ya iba a ser ya millonario ya. Él y su familia, ¿no? O sea, sus padres, sus hermanos, en fin. ¿Ah? Por esto, pues por las grandes propiedades que ellos tenían. Y también de la aristocracia, quiere decir, pues, personas, pequeños propietarios también, Aristócratas. grupos pequeños que se van a beneficiar. Y como siempre, pues van a cometer abusos, ¿no? Van a quitar al pueblo la producción que ellos tienen. Aquí vemos a una mujer como este aristócrata, pues se lleva toda la producción. Y encima aquí viene un pervertido, ¿no? Un pervertido todavía. Encima le quita la producción y también ya está mirando con malos ojos a esta campesina. Eso, así eran la aristocracia en esos tiempos, ¿no? Muy bien. Entonces, como había mucho negocio, como Constantinopla era un puerto, entonces había dinero, el dinero, la moneda internacional que apareció en esos tiempos era el besante, era como el dólar en aquellos tiempos, una moneda muy importante, que prácticamente una moneda que se aceptó en casi toda Europa y Asia, esta moneda, con la cual pues se podía comprar muchos productos. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Ya habíamos hablado también de la cultura bizantina, tenía aportes de la cultura griega, la cultura romana. Aquí vemos un templo, una iglesia, miren ese esplendor de esta iglesia tan hermosa, ¿no? Linda, ¿eh? Sus columnas, sus ventanas, su techo. Entonces, eran una gran arquitectura que había, ¿no? Como dice aquí, greco-romana, ¿no? De Grecia y de Roma. También, como dice aquí, habían dentro de sus creaciones, más que nada, pues, muchas de ellas se crearon con fines cristianos, más que nada. Pero este imperio va a llegar a su fin, ¿ya? Va a llegar a su fin. Se va a formar un ejército poderoso, pero este ejército poderoso va a tener que usar otras armas. Ya no era suficiente arco, flecha, lanza, como ven ustedes aquí, ya esto no era suficiente. Había que usar otro tipo de armas. ¿Cuándo sucede eso? En el año 1453 después de Cristo. Quiere decir, esto después de Cristo significa, también ustedes tienen que dominar, significa pues 1400 años después del nacimiento de Jesucristo. ¿Ve? Entonces, el nacimiento de Jesucristo es una fecha muy importante para la historia. ¿Ya? Muy bien. En ese año cae Constantinopla y aquí vemos pues estos cañones, miren. Estos cañones, campanas. Aquí vemos que son muchos cañones aquí. Usados pues, aquí vemos, también estaba la infantería, la caballería, en fin. Pero para que estos soldados puedan ingresar a la ciudad, ¿qué había que hacer primero? A ver, Génesis, Orianca, para que ellos puedan ingresar, ¿qué es lo que tenía que pasar primero? La barrera de piedra. La muralla. La muralla, mejor La dicho. muralla. Derribarlo con los cañones. Había que tumbar las murallas, como dice su compañero, ¿no?
Porque si las murallas no se pueden tumbar, no puede entrar pues la caballería, ¿no? Los jinetes que estaban bien armados con espada, tampoco la infantería, los soldados, ¿no? No podían pasar. Entonces, ¿cuándo sucedió eso? No se olviden, 1453. Este es un dato que también ustedes no se deben de olvidar. Cuando cae Constantinopla en este año, marca el fin de la Edad Media. No se olviden, ¿ah? Cuando cae Constantinopla, marca el fin de la Edad Media en Europa. Ustedes saben pues que el mundo se ha dividido en 4 edades, ¿no? Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. ¿En qué edad estamos hoy? En la edad Orane. en la edad contemporánea. Ahora, la Edad Media, ¿cuándo finaliza? Cuando cae Constantinopla y empieza la Edad Moderna. ¿Ya? Entonces, cuando toman Constantinopla, pues, aquí vemos el cañón, que nos hablaba también su compañero Uciel Espinosa, ahí está. ¿Cuánto pesaba este cañón? No, 2 o 3 2 toneladas. De 2 a 3 toneladas. Y las balas 300 kilos. Ajá. Miren, aquí están las balas. ¿Ah? Imagínense cuántos hombres se usaban ¿no? Para usarse este cañón, ¿no? Aquí vemos, miren, aquí vemos como 10 personas de este lado, unas 10 personas para este otro lado. Aquí sobre el cañón también aquí había uno que levantaba con una grúa, otro que limpiaba ¿no? la parte interna del cañón, otro que llevaba, ¿ven? Este que está aquí es el que está llevando la dinamita. Acá colocaba la dinamita, se colocaba el fuego y imagínense el sonido que pudiera haber provocado este cañón. Estos cañones pues, prácticamente hasta el día de hoy son poderosos. Va a originar muchas muertes. Y aquí vemos, ¿quiénes fueron? Una pregunta muy importante también. ¿Quiénes fueron los que tomaron Constantinopla? Los turcos Otomanos. Los turcos. Los turcos eran pues árabes que tenían como dios a Alá, eran musulmanes, ¿ya? Entonces los musulmanes van a tomar esta ciudad. Ahí está. Y es así, muchachos, como finaliza, pues, es así como finaliza el imperio bizantino. Por eso, muchachos, ningún imperio